Pues llegamos al Ecuador de nuestro informativo semanal y como hacemos en cada semana es momento de profundizar sobre un tema en este caso del que seguro que han oído hablar mucho en las últimas semanas, es sobre la reapertura de centros educativos. En el caso de hoy lo que nos concierne es sobre la Escuela Infantil Primeros Pasos, que es la primera que va a abrir sus puertas, y hoy me acompaña Patricia Gracia, que es la directora de este centro. Bienvenida a Calamocha Noticias. Gracias. Y también Elisa Gutiérrez, que es la concejal de Educación del Ayuntamiento de Calamocha y que además también trabaja en un centro escolar aquí en Calamocha, así que bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo habéis preparado, ¿no?, este protocolo para combatir el COVID, ¿no? Imagino que es bastante complicado, niños de 0 a 3 años, y sobre todo, cómo lo vivís. Si te parece, empezamos por eso. ¿Cómo os sentís después de tantos meses sin poder ejercer vuestro trabajo? Porque recordemos, desde marzo los centros educativos han permanecido cerrados, son muchos meses sin que niños y alumnos puedan ir a los centros. ¿Cómo habéis vivido todos estos meses? Pues es una mezcla de sentimientos. Por un lado, con incertidumbre, porque claro, es algo nuevo para todos, hay que reorganizar absolutamente todo, horarios, organización de recreos, entradas, salidas, baños, y crea un poco de angustia. Y por otro lado, pues la verdad es que con mucha ilusión de volver a ver a los alumnos y las alumnas, la verdad, que procuraremos un poco compensar todo esto tan raro que estamos viviendo de otra manera para, no sé, hacer que la ilusión sea lo que predomine a pesar de todo. ¿Ilusión también por tu parte, Patricia? Claro que sí. Ya llevamos muchos meses sin poder estar con los niños y tenemos un montón de ganas para llevar dentro de lo que cabe la mayor normalidad posible con todas las medidas de seguridad y poder estar pues disfrutando de ellos, porque ya les echamos mucho de menos, claro, y tenemos ganas ya de un poco de rutina y verlos, que ya hace muchos meses. ¿Cuáles son esas medidas de seguridad? ¿Cuál es el protocolo que se ha preparado para intentar en cierta medida combatir el COVID-19 en los centros escolares? Bueno, pues el protocolo es muy extenso, es muy largo y se han intentado plasmar todas las posibles situaciones que se puedan generar. Aún así, pues esto es en el día a día, ir poco a poco y viendo lo que, pues alguna cosa que a lo mejor no se nos había pasado por la cabeza y que pueda surgir. Lo llevamos preparando desde el mes de julio, con la normativa que salió a finales de junio, un plan de contingencia que contemplaba 3 posibles escenarios, y ahora en el escenario que estamos, en el escenario número 2, pues lo hemos adaptado a las nuevas medidas que desde el Gobierno de Aragón pues nos han trasladado a los centros. Este protocolo pues son medidas organizativas, higiénicas y técnicas, y tiene como objetivo pues que la escuela infantil pues sea un entorno seguro y prevenir posibles situaciones o focos de riesgo. Y sin perder de vista que el objetivo de la educación y de la escuela infantil Primeros Pasos pues es la educación y la socialización. ¿Cómo lo vas a realizar? ¿Con división en pequeños grupos de alumnos, aulas burbujas que decíamos antes de empezar? ¿Cómo va a ser? Pues sí, lo hemos organizado con aulas burbujas o grupos estables de convivencia. En nuestro centro, la ratio actual con esta situación son 10 niños, o sea, es el aforo máximo, ¿vale? 10 niños en el aula de 0 a 1 y 1 a 2, y luego 12 en las aulas de mayores, de 2 a 3 años. Entonces, en función de esta ratio, pues vamos a organizar, y en función también de las matrículas que tengamos, vamos a organizar las clases. Y siempre, cada clase será un grupo estable de convivencia, que no pueda relacionarse con los grupos con las otras aulas. Al final es la idea un poco de concentrar a grupos, ¿no?, que no se junten con otros, porque al final yo creo que entendemos todos que niños de 0 a 3 años va a ser muy complicado, ¿no?, pedirles que no interactúen, que no se relacionen entre ellos, ¿no? Claro. Dentro de los grupos estable o grupos burbuja que decía Patricia, los niños se pueden relacionar sin guardar la distancia física de 1,5 metros, tampoco tienen que utilizar mascarilla, entonces pueden socializar y pueden jugar entre ellos, siempre teniendo, por supuesto, todas las medidas preventivas y de seguridad, limpiando todos los juguetes que se utilicen inmediatamente después de su uso, etcétera, etcétera. Y como son grupos burbuja o grupos estable aislados del resto, pues tienen su aula, su recreo y no van a utilizar espacios comunes, entonces se relacionarán solamente con la educadora y el grupito de alumnos. Eso es el grupo burbuja. Y luego está el tema del gel hidroalcohólico, que en este caso no sé si va a tener papel, porque al final
que entre en juego con niños tan pequeños, no sé si es posible. No es recomendable para niños menores de 3 años. Entonces, en lugar del gel hidroalcohólico, lo que haremos es el lavado de manos, pues muy a menudo. Al menos serán 5 veces en la jornada, pues antes y después del almuerzo y la comida, antes y después de ir al baño, cambio de pañal, después de que estornuden o tosan, y en todas las situaciones que veamos posibles para hacerlo. ¿Qué otras medidas forman este protocolo? Pues, por ejemplo, los juguetes, pues es un tema importante porque son niños muy pequeños y necesitan jugar. Entonces, todos los juguetes que se empleen pues serán de fácil limpieza, que no tengan muchos recovecos, se limpiarán inmediatamente después de su uso. Se propone también evitar que traigan juguetes de casa, y entre grupos estables se intentará también que no compartan ningún juguete, y en caso de que lo compartiesen, pues en el protocolo marca las medidas higiénicas, como por ejemplo tener que estar en cuarentena. Si es un libro, pues tiene que estar en cuarentena 15 días, pues todo eso lo marca en el protocolo. Y el material, pues que no veamos que de papel, cartón, que ahora mismo no se puede utilizar, pues plastilina, todo eso no es aconsejable y no se va a usar. Sí que se tendrá, pues sobre todo material de plástico, que se desinfecta fácilmente, y bueno, pues eso habrá que cambiar un poco. Al final es readaptarse, ¿no? Y desde luego vais a tener que cambiar muchas actividades que normalmente hacíais, ¿no? Muchos juegos, ¿no? Muchas cosas que antes sí que podíais hacer, ahora no va a ser posible. Claro, con esta situación se han limitado mucho los materiales. Pues todo el material reciclado que podíamos tener, pues claro, si no es lavable, bueno, si mantenemos luego una cuarentena en ese material, sí, pero claro, eso nos limita mucho las actividades. Pues ahora actividades pues haremos que sean más visuales, buscaremos la manera de que utilicen material que se puedan lavar, o eso, que sean de fácil lavado, lo que ha dicho Elisa ahora. Entonces, claro, buscaremos las alternativas metodológicas más oportunas para esta situación, y sobre todo para asegurar la seguridad del grupo burbuja. Al final la escuela infantil va a abrir sus puertas el lunes, ¿no? Lunes 7 de septiembre. ¿Qué previsión tenéis en número de matrículas de niños? ¿Cuántos profesores estáis ahora mismo? Si podéis comentar un poco los datos. Sí, pues la matrícula va variando mucho estos días. Empezó pues de una manera y claro, las familias se están planteando y se están, me imagino que reorganizando pues su situación, ¿no? Laboral. Podemos decir que existe, no sé si pánico, pero sí que hay preocupación. Cierta preocupación, ¿no? Con respecto a otros años que eran pues, más rutinario, y ahora... Y es comprensible totalmente. Entonces sí que estamos viendo estos días que está variando un poquito la matrícula. Hasta los datos que yo tengo, que son de esta mañana, pues hay de los pequeñitos, los bebés, hay 3. De los niños y niñas de 1 a 2 años, que son los medianos, hay 7, y los mayores de 2 a 3 hay 13. Entonces, en principio, quedarían 2, en principio, que todo esto depende del número de incorporaciones o del número de bajas. No podemos dar nada por definitivo, pues porque estos días se está viendo mucho cambio. En principio, con estas matrículas quedarían 2 aulas para los mayores y un aula en la que estarían pequeños y medianos juntos. En principio, esto lo tenemos que estudiar y le tenemos que dar vueltas para ver si en vez de un aula de pequeños y medianos habría 2. En fin, tenemos que estudiarlo bien y esperar un poquito a ver si hay alguna matrícula más o alguna baja. ¿Y las matrículas están abiertas durante todo el año o cómo funciona? Hay un periodo de preinscripción. Sí. Ha habido un periodo de prescripción, ¿vale?, que fue en mayo, y ahora pues se formalizan esas inscripciones. Entonces ahora quien está interesado pues entonces realiza esa matrícula, entregando la documentación que hace falta y pues eso, diciéndolo en el centro. Así que... ¿Hay alguna plaza? Hay plazas, entonces si alguien por alguna situación, pues porque ha venido ahora, porque se le pasó en su momento y necesita el servicio, pues puede matricularlo todavía. Claro, a lo largo del año se puede matricular. Lo que siempre preferimos que se matriculen ahora, porque vamos a hacer un periodo de adaptación y lo mejor y lo más recomendable es que lo hagan todos a la vez, para que todos lleven su mismo horario, el mismo horario de entrada y de salida.
Cuéntanos sobre el periodo de adaptación precisamente. Sí. Creo entender que es que empiezan los niños yendo pues 1 hora al día, Sí. después 2, ¿no? Es una entrada escalonada. Desde el centro lo que hacemos es la primera semana que vengan 1 hora, la segunda 2 y la tercera 3. Así vienen escalonadamente, la verdad que es lo mejor para los padres, o sea, para los niños, incluso para los padres también, para que poco a poco se vayan haciendo al centro y sea una escalonada, porque claro, la separación es muy grande, entonces se separan de sus papás, entonces tienen que ser poco a poco la entrada. Para que no sea de sí, golpe, ¿verdad? eso, sí, para que lo vayan llevando poquito a poco. Y que llevan 6 meses sin También, los, eso que, también, los veteranos. los niños que ya han venido al centro, también este curso de normal no lo hacemos porque están 1 mes sin venir, pero este año al ser 6 meses que han estado sin venir, pues sí que vemos recomendable que vengan pues en una semana que puedan hacer ese periodo de adaptación. Decía los datos, Elisa, tú que eres directora, Patricia, no sé si son datos más bajos que el año pasado, si se aprecia especialmente que bueno, que ante esto del coronavirus la gente está un poco más a la expectativa, ¿no? Sí, la verdad que sí. En principio las inscripciones pintaban muy bien, había un número pues normal, como todos los años, de inscripciones, lo que pasa que a la hora de la matrícula han bajado mucho. Dado estas circunstancias y este verano que hemos tenido, pues las familias están preocupados y tienen pues algo de miedo. Hablemos de los horarios, si te parece. Sí. ¿Cuál va a ser el horario? No sé si va a ser continuo este año. El horario de apertura del centro empieza con madrugadores a las 8 menos cuarto. Y luego de 9 a 2 será el horario lectivo, ¿vale? Luego a partir de las 2 es el comedor, que salen los niños a las 4 de la tarde. Y luego también está la opción de actividades extraescolares por la tarde de 4 a 8. Lo que pasa que para este horario tiene que haber un mínimo de niños. Hablabas de madrugadores, Lisa, si te parece te pregunto a ti sobre lo de madrugadores, que había mucha gente pensando que quizá no se iba a llevar a cabo, al final sí que sale adelante, ¿no? En el colegio, esto en el colegio. En el colegio el servicio de madrugadores hasta ahora lo está gestionando el ayuntamiento. Y sí que estaba en el aire porque en principio, por lo que transmitieron desde el Gobierno de Aragón, pues hasta octubre no iba a empezar, pero luego parece ser que sí, porque yo creo que se ha pensado que la conciliación de las familias va a ser un punto clave en el inicio de curso. Y hay que presentar, hemos hecho un protocolo también de madrugadores que hay que presentar al Gobierno de Aragón, pues también con todas las medidas organizativas, higiénicas, técnicas, y el Gobierno de Aragón le tiene que dar el visto bueno, lo tiene que aprobar. Y si lo aprueban, pues la intención es poder ofrecer a las familias el servicio para que pues la gente que tenga que trabajar le podamos facilitar que su hijo o su hija pues esté en el centro ese rato. Acudantes. Hablábamos antes del número. ¿Cuál es el ratio entre alumnos y profesores en caso de el centro escolar? La ratio, lo que hemos comentado antes, ¿vale? Este año las aulas de 0 a 1 y de 1 a 2, la ratio son 10 alumnos. Y luego, por educadora. Y luego las aulas de 2 a 3 años son 12 alumnos. O sea, en el centro, sí. Entiendo que va a haber 3 profesores o profesoras. En principio van a haber 4 educadoras. ¿Vale? 4 educadoras en el centro. Sí. Y hablábamos también del comedor. Sí. Que lo dejabas ahí caer, es otro tema peliagudo, ¿no?, con esto del COVID. No sé si me podéis contar un poco cómo se va a desarrollar, si también va a haber ciertas medidas, ¿no? Pues también estamos viendo qué número de niños o niñas necesitan el servicio del comedor y en función del número de niños de familias que lo soliciten, pues lo organizaremos de una forma u otra. Desde luego tienen que comer en las aulas, tienen que traer la comida en un tupper de plástico que luego se llevan y lo limpian en casa y todo eso. Yo de la ratio sí que quería decir una cosa, que creo que las familias, quiero transmitir que aquí en Calamocha, que somos afortunados porque los grupos son la ratio es muy reducida, o sea que hay muy poquitos niños por educadora si lo comparamos con la ratio oficial, que me gustaría decirla, que de los bebés la ratio es una educadora cada 10 niños. De los medianos, que son los niños de 1 a 2 años, son 14 y de los mayores son 20. Entonces aquí pues la verdad es que los grupos son bastante reducidos y eso facilita mucho la atención individualizada que requieren con esta edad. Desde luego. Y además las instalaciones están completamente preparadas, ¿no?, para combatir el COVID y para que los niños estén de una manera cómoda, ¿no? Sí, disponemos en el centro de unas amplias
instalaciones, ¿vale? Tenemos, además, en la página web del Ayuntamiento de Calamocha están todas las fotos para familias que estén interesadas y las quieran ver, pues allí aparecen un montón de fotos. Luego también cada aula tiene su propio patio, que eso pues nos facilita mucho pues el desarrollo de actividades al aire libre, que con esta situación pues la verdad que se agradece mucho. Y luego también disponemos de 2 aulas de psicomotricidad y 2 patios más amplios, que también los podremos disponer una vez a la semana cada aula, para que luego se lleve la desinfección profunda, porque se hace una vez a la semana. Entonces un aula puede disponer de ese patio toda la semana. Y hablábamos antes de los horarios, creo que se intentó que hubiera también horario de tarde, al final no va a ser posible, ¿no? No. El año pasado se hizo una reunión a la que acudieron muchísimas familias y estuvimos pues comentando y viendo cómo se podía hacer, pero el número mínimo de alumnos es 8. Si en vez de 8 fueran 7 o 6 incluso, pues a lo mejor, como el ayuntamiento apuesta por la escuela infantil, pues a lo mejor sí que se podría, digo este año, porque el año pasado sí que hubo por la tarde con ¿cuántos niños con o 3 niñas? niños. Con 3. Pero este año pues no se puede mantener, porque si no hay un mínimo de 8. Pues porque... Totalmente entendible, ¿no? Sí. Y ya por último, te quería preguntar un poco a raíz de los protocolos, no sé si has echado en falta algunas directrices más claras por parte de, digamos, lo que son las instituciones, si, pues en tu caso además, Patricia, lo habéis tenido que gestionar un poco todo vosotras de manera autónoma sin tener unas reglas bien fijadas, ¿no? Pues bueno, en el caso de, si te cuento sobre el colegio, pues la verdad es que sí, un poco sí, porque está bien que cada centro tenga un grado de autonomía en base a su contexto, número de alumnos, situación demográfica, pero claro, hay que invertir muchas horas en concretar el protocolo que no las inviertes en preparar tu aula, tus programaciones. Entonces, a lo mejor con un poco más de tiempo, quizá, pues hubiera estado bien. También entiendo que es una situación nueva y que, pues bueno, hay que adaptarse y que las cosas son así y entiendo que yo pienso que todo el mundo lo ha intentado hacer lo mejor que ha podido, pero pues sí, la verdad es que es trabajo, son nervios, estamos todos un poco, como te decía antes, nerviosos y bueno, de la escuela infantil. Pues también pues hemos seguido toda la normativa, pero claro, ahora necesitamos también mucho tiempo pues para preparar las entradas, darles a las familias, porque vamos a hacer entradas escalonadas también, como hemos hablado antes, y vamos a asignar una hora de entrada a cada aula. Entonces también tenemos que dedicar mucho tiempo a preparar todos con esta nueva situación. Pero sí que el protocolo pues lo hemos hecho con toda la normativa del Gobierno de Aragón y esperamos, yo creo que sí, que todo lo tenemos listo para el comienzo de las clases con los niños. Sí, y bueno, hemos estado en contacto y además pues sí, con la técnica del ayuntamiento pues también nos ha facilitado mucho el trabajo. Sí. Y al final, ¿cómo habéis programado, en este caso en la guardería, lo que viene a ser el calendario de actividades? No sé si tenéis pensado algo que vais a poder realizar o... Pues en principio teníamos actividades como la fiesta de Navidad o Carnaval, pero claro, este año está complicado. Seguramente lo hagamos por clases. En las aulas burbujas pues harán su fiesta y ya está, lo haremos todo individualizado. Cada aula pues hará su propia actividad. Porque año a año, ¿cuáles suelen ser las actividades un poco estrella o aquellas cosas que digáis, pues por ejemplo has comentado la fiesta de Navidad, que normalmente hacéis, que otras cosas para pues aquellos también, que no están tan familiarizados? Sí. También celebramos el carnaval y también hacemos una visita al cole. Los niños que pasan al cole al año siguiente, pues hacemos una excursión al cole. Y esa es la que, por ejemplo, este año pasado no la hemos podido hacer, porque esa visita la hacemos en junio y justamente pues en junio no estábamos en la escuela, entonces no se pudo hacer y es la que más pena pues claro nos da. Luego también hacemos una foto final de curso, tampoco la han tenido de recuerdo las familias que se han ido ya de la escuela, pero bueno, lo haremos. Este curso hemos programado, claro, en función de la situación de entonces, ya se irá viendo. De todas formas, durante la cuarentena todas las educadoras estuvieron preparando muchos materiales, que el otro día lo hablamos, que habrá que pues muchas unidades didácticas o proyectos que bueno, pues ahí tienen la base y que las
adaptarán metodológicamente a la situación. Sí, este año vamos a trabajar por proyectos y tenemos pues un montón hechos, ya hemos programado y cada una ya tiene los suyos, y en esos proyectos pues se van a llevar a cabo diversas actividades para pues adquirir distintos contenidos, claro. Y que lo van a hacer muy bien, que yo he visto vídeos y lo hacen muy bien. Muchas gracias, Elisa. Eso intentamos, hacerlo lo mejor que podamos y sepamos, claro, todo por el bien de los niños. Porque al final niños más mayores sí que hemos visto que en los meses de confinamiento y de cuarentena sí que se llevaron material a casa y realizaron actividades pues a través del ordenador. Claro, en el caso de una escuela infantil eso es más complicado, ¿no? Trasladarle a niños de 1 o 2 años pues esas actividades que hacen formativas cuando son tan pequeñitos desde casa es muy complicado que las hagan. Sí, aún así pues mandábamos actividades, propuestas de actividades, no eran para nada obligatorias, pero dábamos ideas a los padres para que pudieran hacer en casa. También mandamos vídeos, cuentos para que nos pudieran ver, y hicimos pues un montón de material también para aprovechar este curso que viene. Lo que pasa que, claro, con estos niños tan pequeños, pues hacíamos vídeos y contando cuentos, cantando canciones para que nos vieran ellos. Y luego, pues, facilitamos a los padres pues actividades que pudieran hacer, que no eran nada obligatorias, con ideas pues para poder hacer en casa. Elisa, imagino que con todo esto será necesaria pues bueno, una mayor inversión en cuanto a limpieza, en cuanto bueno, a garantizar todas esas medidas de prevención, ¿no? Sí, se va a intensificar la limpieza. Hemos pensado que haya por la mañana una limpiadora pues para que vaya haciendo limpiando pues los baños, los pasamanos, lo que sea más de uso comunitario. Y luego, por supuesto, geles hidroalcohólicos para las educadoras, desinfectante, pues mascarillas, pantallas van a tener también. Sí, eso es. Porque al final las educadoras sí que van a llevar mascarilla. Sí, es obligatorio, desde el Gobierno de Aragón se ha dicho que es obligatorio, entonces sí que llevaremos. Luego también pues podemos llevar, también se nos ha recomendado llevar como la máscara, bueno, llevaremos mejor unas gafas. Eso, en lugar de pantalla, como porque es más incómoda, pues mejor unas gafas que nos resultan más cómodo. Porque claro, si tenemos que estar en el suelo, agacharnos, levantarnos, pues yo creo que la pantalla va a ser un poco más incómoda. Y lo que me preguntabas de inversión, pues también hemos estado haciendo una lista con material que era necesario comprar por la situación. Sí. Y sí, lo que haya que comprar, pues se invertirá en eso, sí. Podemos lanzar el mensaje, si os parece, pues a aquellas familias, ¿no?, que tengan niños pequeños y que puedan estar interesados, de que la escuela infantil va a ser totalmente segura y de que, bueno, si realmente lo necesitan y tienen niños de esta franja de edad, que se animen, ¿no? Sí, claro que sí. Que nos llamen al teléfono de la escuela infantil o que nos puedan mandar un email o lo que sea, porque nosotros pues les explicaremos lo mejor que podamos y cómo está todo y cómo hemos preparado todo y el protocolo a seguir. La verdad que está todo muy bien señalizado, son aulas burbujas que no van a tener contacto los niños de diferentes aulas. Y bueno, yo creo que tiene toda la seguridad. Entonces yo también desde aquí los animo a que por lo menos que se interesen y que hablen con nosotras y les explicaremos todo lo que pregunten. Y en tu caso, Elisa, si quieres lanzamos el mensaje también un poco destinado a familias que tienen niños en el colegio, ¿no?, que también empiezan en este caso la semana que viene. Sí, pues nada, que les transmitan toda la tranquilidad a los niños y las niñas, que estamos deseando que vengan al cole, y bueno, pues que habrá que adaptarse, nos tendremos que adaptar todos con mucha paciencia, pero con mucha ilusión, y no sé, yo estoy deseando empezar. Sí. Pues estaremos muy pendientes, muchas gracias tanto a ti, Elisa, como a ti, Patricia, y estaremos, como digo, muy pendientes, nos acercaremos tanto a la guardería como al colegio para ver cómo son esos primeros días.